Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que va a generar mucho revuelo y, sinceramente, es algo que hemos estado esperando para desvelar. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la famosa pareja turca Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, y vamos a revelar algo que se rumorea, que se comenta, y que parece ser el miedo secreto de Mert sobre Afra. Prepárense porque vamos a ir directo al grano. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, les recuerdo, si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Todos sabemos que Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu se han convertido en dos de los nombres más populares del panorama televisivo turco, especialmente gracias a su increíble química en pantalla en la exitosa serie Yalan. La pareja ha conquistado a millones de fans no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y sus vidas personales, o al menos lo que se deja entrever de ellas, generan una enorme curiosidad. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada rumor se convierte en noticia. Y es precisamente esa fascinación del público lo que nos impulsa a nosotros a investigar y a traerles la información más interesante. Hoy no vamos a hablar de rumores infundados, vamos a hablar de lo que, según nuestras fuentes y el análisis de su comportamiento, podría ser un temor genuino de Mert. Ahora, ¿cuál es este miedo secreto? Pues bien, no se trata de un miedo a las alturas, a los insectos o a algo tan trivial. Hablamos de algo más profundo, algo relacionado con su relación y su carrera, y que parece estar ligado a la propia Afra Saraoglu. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El miedo secreto de Mert Ramazan Demir, según hemos podido recopilar, gira en torno a la posibilidad de que Afra Saraoglu eclipse su propia carrera o, dicho de otra manera, que su talento y proyección profesional sean tan abrumadores que él se sienta, en cierto modo, a la sombra. Piensen en esto. Ambos son actores jóvenes, talentosos y con un futuro prometedor. Sin embargo, Afra Saraoglu ha tenido una trayectoria un poco más consolidada y ha participado en proyectos que, desde el principio, le han otorgado un gran protagonismo. Su belleza, su carisma y su capacidad actoral la han catapultado a ser una de las actrices más cotizadas de Turquía. Por otro lado, Mert Ramazan Demir, aunque ha demostrado un talento excepcional, ha encontrado en Yalan el papel que lo ha lanzado verdaderamente al estrellato de una manera masiva. Y es ahí donde reside el posible conflicto o la preocupación. Imaginemos la situación desde la perspectiva de Mert. Está compartiendo un gran éxito profesional con la mujer que, presumiblemente, también tiene una relación sentimental con él. Es natural que exista una competencia sana entre profesionales que se admiran mutuamente. Sin embargo, cuando esa admiración se mezcla con la posibilidad de que uno de los dos crezca a un ritmo vertiginoso, eclipsando al otro, puede surgir una inseguridad. Mert, siendo un artista, probablemente valora mucho su espacio, su reconocimiento y su propia identidad profesional. El miedo no es necesariamente un miedo a perder a Afra, sino a perder su propia relevancia en el panorama mediático y actoral si ella continúa su ascenso de manera tan meteórica. Podríamos desglosar esto en varios puntos clave que sustentan esta teoría. Primero, la trayectoria de Afra. Como mencioné, ella ha estado en el ojo público desde hace más tiempo y ha participado en producciones que la han posicionado como una figura principal. Esto significa que su nombre ya tenía un peso considerable antes de Yalan, mientras que para Mert, esta serie ha sido su gran salto. Es como si él estuviera en una montaña rusa que acaba de despegar, mientras que Afra ya ha experimentado varios ascensos y descensos, pero siempre con una vista privilegiada. Segundo, la percepción pública. A menudo, las relaciones de parejas de celebridades son analizadas desde la perspectiva de quién es más famoso o más exitoso. Si Afra continúa cosechando éxitos, protagonizando películas y series de gran presupuesto, y siendo portada de revistas internacionales, la conversación pública podría virar hacia ella como la figura principal, dejando a Mert en un segundo plano en esa narrativa. Esto, para alguien con ambiciones y el deseo de ser reconocido por su propio mérito, podría ser una fuente de inquietud. Tercero, la presión de la industria. La industria del entretenimiento es feroz y competitiva. Los actores a menudo sienten la necesidad de estar constantemente en la cima, de ser la cara visible de los proyectos más importantes. Si Mert percibe que Afra está posicionándose de una manera que la hace indispensable para ciertas producciones, y que él podría ser visto como un complemento o un actor secundario en su órbita,
esto podría generarle un temor a quedarse estancado o a no alcanzar su máximo potencial. Además, consideremos el aspecto de la imagen pública y el shippeo que los fans hacen de las parejas. Los seguidores de Yaland aman a Mert y Afra juntos. Si bien esto es fantástico para su popularidad, también puede crear una expectativa de que su relación sea perfecta y que ambos sigan caminos paralelos y exitosos juntos. El miedo de Mert podría estar también ligado a la presión de mantener esa imagen, de no decepcionar a los fans, y de asegurar que su propia carrera no se vea opacada por la de ella, a pesar de que el público los ame como dúo. Hemos visto en entrevistas o en apariciones públicas, momentos sutiles que podrían indicar esta posible inseguridad. A veces, cuando se les pregunta sobre sus aspiraciones individuales, Mert podría mostrar una ligera evasividad o enfatizar su deseo de seguir creciendo, quizás como un intento de reafirmar su propia identidad profesional. O quizás sus respuestas podrían sonar un poco más cautelosas al hablar sobre el futuro, como si estuviera evaluando constantemente el terreno. Es importante recalcar que esto es una interpretación y un análisis, no una declaración directa de Mert. Es también posible que Mert admire profundamente el talento y el éxito de Afra, y que no sea un miedo, en el sentido negativo, sino más bien una preocupación sana. Una preocupación por cómo manejarán juntos sus carreras, cómo apoyarán el crecimiento individual del otro sin que uno se sienta eclipsado. Es una dinámica compleja que muchas parejas en el mundo del espectáculo enfrentan. Pero vamos a ahondar un poco más en la posible psicología detrás de esto. Un actor joven que alcanza la fama de repente, y que además está involucrado sentimentalmente con alguien que ya era una estrella emergente, se enfrenta a una serie de desafíos. Por un lado, está el deslumbramiento del éxito y la atención. Por otro está la presión de mantener ese nivel, de no desaparecer tan rápido como apareció. Y si la persona con la que comparte su vida está a punto de despegar aún más alto, esa presión puede intensificarse. Podríamos incluso especular sobre cómo esta preocupación podría manifestarse en su trabajo. Tal vez Mert se esfuerce un poco más en sus audiciones, en la preparación de sus personajes, en buscar proyectos que le permitan brillar por sí mismo, más allá de la química que comparte con Afra. Es una forma de asegurarse de que su nombre resuene por su propio mérito. Ahora, ¿esto significa que Mert Ramazan Demir tiene celos de Afra Saraaolu? Es una pregunta difícil de responder con certeza. Los celos profesionales pueden ser una emoción complicada. Puede ser una envidia sana que impulse a mejorar, o puede ser una inseguridad que cause resentimiento. Por lo que hemos podido observar, la relación entre ellos parece ser de respeto y admiración mutua. Si este miedo secreto existe, es más probable que sea una preocupación sobre la dinámica de sus carreras y cómo la fama individual puede afectar su relación y su propio desarrollo profesional. También debemos considerar el factor de la juventud. Ambos son todavía muy jóvenes y están en una etapa de descubrimiento y consolidación de sus carreras. Es normal que en esta etapa surjan dudas y miedos sobre el futuro. La presión de la fama, las expectativas del público, las oportunidades laborales, todo ello puede ser abrumador. Entonces, para resumir, el miedo secreto de Mert Ramazan Demir sobre Afra Saraaolu, según nuestro análisis y fuentes, parece centrarse en la posibilidad de que el meteórico ascenso y el inmenso talento de Afra puedan, de alguna manera, eclipsar su propia carrera. No se trata necesariamente de un temor a perderla como pareja, sino a perder su propio brillo y reconocimiento profesional en medio de la deslumbrante trayectoria de Afra. Es una preocupación por la dinámica de sus carreras individuales dentro de su relación, y por mantener su propia identidad como artista en un mundo tan competitivo. Y ahí lo tienen, estimados espectadores. Hemos desvelado lo que consideramos el miedo secreto de Mert Ramazan Demir sobre Afra Saraaolu. Como siempre, les agradecemos enormemente por acompañarnos en este análisis. Ha sido un viaje fascinante a las profundidades de las posibles preocupaciones de estas dos estrellas. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este miedo es plausible? ¿Han notado algún indicio de esto en sus apariciones? Dejen sus comentarios abajo, sus opiniones son súper valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creciendo. Y si les ha gustado este vídeo y han encontrado la información intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Mert y Afra, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.